potenciar, por ejemplo? Nosotros pusimos en juego muchas cosas que habíamos aprendido siendo trabajador de la empresa. Yo era metalúrgico y veníamos de distintas experiencias, y algo que habíamos aprendido también desde la experiencia que hacíamos era que el capital era el trabajo humano. El capital era trabajo acumulado, es decir, cualquier empresa que tenía eficiencia en el trabajo podía crecer y esas cosas. Entonces, eso lo pusimos en juego. Y otra cosa que aparece como una cuestión abstracta, para nosotros era muy importante y sigue siendo mantener la libertad. La libertad para poder hacer lo que quisiéramos, trabajar con los socios, entre comillas, que tuviéramos, que nos daban trabajo. El taller de costura trabajaba Fasón, hicimos un programa de esta idea de integración con Martín Churba, por ejemplo, ¿no? Que fue muy comentado por el periodismo y también estudiados por gente que venía de otros países, cómo habíamos logrado que un grupo de desocupados de La Matanza, que vive en un barrio de La Ferrere, en la periferia de La Ferrere, ni siquiera en el centro de La Ferrere, podía asociarse con un diseñador top de vanguardia. Los lugares donde estamos son emblemáticos en ese caso, ¿no? Que tiene su taller en Posada y Rodríguez Peña. ¿Cómo se podían asociar para producir un producto que eran los guardapolvos que se exportaron a Japón? Después el taller de costura pudo entrar en un programa de exportación de 100.000 remeras a Italia. Es decir, empezamos a tener las mujeres se empezaron a empoderar de que eran capaces de hacer cosas que no era solamente el trabajo para pobres, digamos, para vender en la feria, como muchas veces se dan los programas sociales, sino que podías hacer cosas muy interesantes para que el mercado sea otro lugar donde podías realmente rendir. Después tenemos una panadería donde tenemos un producto que es los pan dulces de fin de año. Las cooperativas en general somos monotributistas, entonces no tienen un acumulado como para pagar el aguinaldo. Nosotros inventamos la venta de pan dulce como para que eso sea el aguinaldo para cada uno de nosotros. Y asociado con Maru Botana, producimos un pan dulce que se vende como regalo empresarial a un precio y se vende en el barrio a otro precio. Impresionante todo el laburo social que están haciendo. Te quería preguntar, en La Matanza, en los barrios populares de La Matanza, ¿cómo se está viviendo la actual coyuntura económica? Hoy, por ejemplo, Feletti anunció nuevos acuerdos de precios. ¿La gente que vive ahí, que vos conocés, consigue esos precios cuidados? No, ya hace bastante que lo peor que viene sufriendo la gente en estos lugares tiene que ver con la inflación, que cada vez que sube 2 o 3 puntos en las estadísticas de promedio, en el barrio se nota más. Se nota más porque es lo único que tiene la gente, y cuando empezás a ver, yo compro en un supermercado chino que hay ahí a una cuadra de mi casa y voy casi todos los días porque vivo solo, y empezás a ver que la gente va con el changuito, y aunque tenga las tarjetas que le da el gobierno y toda esa historia, cuando llega a la caja se da cuenta que no alcanza. ¿Y cuál es el tema? Es que la gente de ahí no saca la cuenta cuánto está gastando, no lleva una libretita, sino que hace casi todos los meses una compra determinada. Bueno, eso se nota, que van dejando del changuito que no le alcanza la plata y van dejando. Y eso produce mucha incertidumbre también. ¿Qué va a pasar? O sea, no es solamente la pérdida de trabajo, sino que los que están trabajando están sufriendo esto también. Y vos sabés que es muy fuerte, porque el que está trabajando en general es el que ayuda a su familia, con una yerba, con un azúcar, qué sé yo, y cuando se pierde, que ya no le alcanza ni siquiera para mantener lo que antes tenía, empieza a generarse situaciones realmente muy fuertes. Yo creo que estamos
peor que en el 2001, desde el punto de vista económico, objetivo, porque en el 2001 todavía vos venías, la pérdida del trabajo se dio en esos años, tenías herramienta que por ahí lo vendía, tenías un cochecito, qué sé yo. Y hoy eso ya no existe, después de 20 años de planes sociales no hay nada acumulado. El que tenía una posibilidad para hacer una changa y tenía un oficio, bueno, ya lo fue perdiendo durante la pandemia. Y eso es lo que está pasando hoy. Es una situación muy difícil, muy dura, porque no le ves salida. Y vos que sos concejal, que estás en política, ¿qué es lo que más te pide la gente que vive ahí en La Matanza? Bueno, la gente, la necesidad de alimento, de comida, de la bolsa de comida, lo que sea, es permanente. Es decir, ahí cuando vas a un barrio sabés que vas por eso. El otro tema que es muy fuerte es el tema de la inseguridad, en todos los niveles. Lo que tiene La Matanza es que podés encontrar en Ramos Mejía un sector de clase media alta, que la inseguridad le toca por los hechos que suceden ahí, porque se supone que ahí podría haber dinero y cada vez los motochorros, los asaltos en las casas es a la orden del día. Pero también se ve, como le llamamos, el fondo de La Matanza en Virrey del Pino, donde no podés salir a trabajar, hay veces porque te roban el celular, la zapatilla, a veces vos arriesgás la vida por la zapatilla, es decir, y eso es una angustia permanente. Esa agenda de la gente, la inflación e inseguridad, ¿vos la ves en la política nacional? Para nada, y menos ahí en La Matanza, donde no hay una política para el tema de inseguridad. Y acá es una cuestión muy peligrosa que también estamos viendo, en que todos estos problemas a la política no le interesa, y fundamentalmente al kirchnerismo, esas internas que hay, que suelen ser abajo violentas, se empieza a perfilar como un peligro muy fuerte para el país. Nosotros vivimos el 2001 y sabemos que el 2001 no fue espontaneidad de las masas, como se dice, sino que fue organizado, los saqueos, con las barras bravas, en las unidades básicas, porque cuando se da esas internas en el poder, los que pagan siempre el costo son los más pobres, ¿no? Toti, ¿y eso se percibe en las internas actuales, por ejemplo, el Frente de Todos, se percibe en la calle, la gente en los barrios lo entiende, lo sabe, cómo lo vive? Más que nada se percibe en la parálisis muchas veces de no generar absolutamente nada y de tener una política clientelar mucho más evidenciada, en que si vos sos del palo, si sos de la agrupación, entonces desde los que reparten mercadería te dan, y si no sos, no te dan. Porque el clientelismo no es la promesa de lo que te van a dar cuando en las elecciones, sino es el miedo de lo que te van a quitar. Y eso la gente lo sabe y entonces le cuesta mucho, digamos, poder enfrentarse a esa situación. Y lo mismo pasa con la cuestión de inseguridad. Esta es una posición personal, no tengo ninguna duda. En La Matanza todas las mañanas vos ponés la televisión, es un hecho delictivo, violento, se ven los videos ahora. Y yo no tengo ninguna duda que es parte de esas internas, que hay zonas liberadas desde el Ministerio de Seguridad de la provincia, que maneja toda la policía, para generarle problemas a la administración de La Matanza. Y todo esto lo llevabas, por ejemplo, vos, ¿no?, como referente de La Matanza, en este caso a la oposición, a la mesa nacional, federal de Juntos por el Cambio. Sí, ¿Tienen sí, una agenda al respecto? Sí, el tema es que nosotros estamos, precisamente hoy, estuve en el centro de monitoreo con la concejal Laura Greco también y con algunos compañeros, viendo cómo, si se tiene una política con relación a la cuestión de seguridad, se puede instrumentar mecanismos que son modernos, que tienen que ver con la tecnología, para solucionar esos problemas. Pero tiene que haber una decisión política, que es la que no hay hoy.
lo que está presente son las internas, y eso se nota en cada paso que se da. Y el tema que muchas veces las peleas por arriba de los dirigentes, abajo son violentos. Eso todavía no se está dando abajo, pero ese es el gran temor, porque si se da abajo, en esta situación de crisis social, de terrible angustia que sufre la gente, la violencia va a estar muy presente también en ese sentido, ¿no? Toti, que usualmente el peronismo siempre tenía mucha territorialidad, tenía siempre punteros en los distintos barrios, y eso lo que tenía de positivo, si se quiere, es que en la política nacional, en el Ejecutivo, en el Congreso, se enteraban lo que pasaba en los barrios. ¿Vos creés que esa territorialidad la fueron perdiendo, que por eso estos temas que están en la agenda de la gente no están en la política nacional? Yo creo que lo fueron perdiendo porque hay una etapa de degradación de lo que fue el viejo peronismo, el de la justicia social y toda esa cosa. Hay nuevos dirigentes y cambian los punteros tradicionales, que era el mediador entre la gente y el Estado, y de alguna manera era muy importante su relación con la gente porque ahí residía el poder, no solamente para la negociación de las candidaturas, sino también en la relación cotidiana con el Estado. Eso se perdió. Hoy se ha degradado, y muchas veces en los barrios más fuerte, más vulnerable, el puntero ya no es el puntero político, sino que es el puntero de los narcos, que son los que tienen la posibilidad de generar eso, y la política está asociada, o por lo menos mira para otro lado con relación al avance muy, muy fuerte del narcotráfico en estos barrios. Vos sos un político muy cercano a Elisa Carrió, a Lilita. Sí, sí. Estuvo recientemente en La Juanita, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué actividades estuvieron haciendo? Bueno, ella tiene un proyecto que es armar una empresa de diseño con un objetivo que es empoderar a las mujeres que trabajan en los barrios, que son costureras, de poder decirle que ellos son capaces de hacer prendas de calidad, de poder venderlo a un muy buen precio, con el valor agregado del diseño. Y bueno, en el taller de La Juanita estamos haciendo gran parte de la colección de Baililita, que es su marca, y fue para conversar con las mujeres, para decirle cómo tenían que hacer determinadas prendas. Y la verdad que fue una charla muy provechosa, fundamentalmente para estas mujeres, porque imagínense en un taller de costura que está trabajando a Fasón para una marca importante y que tiene muchas propuestas. En general, las costureras en estos talleres trabajan para la salada o trabajan para la feria comunitaria, donde el valor agregado es muy poco porque el mercado no da. Ahora, cuando trabajan con diseño, como nos pasó con Churro y ahora con Lilita, el cobro es mucho mejor, es decir, la paga por esas prendas es 10 veces más de lo que pueden vender en el barrio. Y eso le da una capacidad de empoderamiento para que estas personas entiendan la importancia que tienen ellos en la cuestión del trabajo, que no está reservado solamente para ricos el diseño, sino que el buen gusto está en todas partes. ¿Y son bien recibidos personajes como Lilita en los barrios? Porque vos sos Toti Flores, pero Lilita, no sé, un Horacio Rodríguez Larreta, si fuese el día de mañana al barrio. Sí, porque hay un quiebre de lo que era antes, que no podía entrar, la oposición no podía entrar en el barrio. Y eso se evidencia más con la pandemia, porque en la pandemia la verdad que la política fue casi de abandono a la gente. No se tuvo una política para acompañarlo, y algunas medidas que se tomaban realmente no servían para nada, porque yo me acuerdo el ministro de Salud de la provincia en algún momento dice, pero bueno, ahora vamos a aflojar un poco la cuestión de la rigidez de la cuarentena para que salgan y hagan la changa en el barrio. Yo decía, este muchacho no entiende nada, porque si vos vivís en La Ferrere, la changa para ganarte la moneda lo haces por lo menos en Ramos Mejía, si no es en Vicente López Olivo, en la ciudad de Buenos Aires, tenés que viajar, tenés que tener el permiso para viajar, tenés que tener la cantidad suficiente de
de gente que sean clientes para poder llevar eso. En el barrio, vos trabajás en el barrio y la señora te pide fiado cuando sufre esta situación. Toti, la última, ¿la ves a Lilita con ganas de ser candidata a presidenta en 2023? Mirá, Lilita es impredecible, siempre. Más de una vez ha dicho que no quería y después terminó siendo. Seguramente evaluará su posibilidad de acuerdo a las necesidades que tenga el país, porque ella está desde siempre muy jugada con eso. Yo no me voy a olvidar cuando en el 2015 fuimos a las internas y ella sabía que no teníamos muchas chances, pero recorrimos el país con la idea de acompañar el proceso de Cambiemos en ese entonces. Y cuando pasan las elecciones, me acuerdo, los periodistas me preguntaban, ¿cuándo va a romper Lilita? Y yo tenía la misma duda y tuvimos una charla muy interesante y me dijo, no voy a salir de Cambiemos, voy a dar la batalla adentro en todo caso, porque no voy a jugar el rol del Chacho Álvarez, donde su renuncia debilitó la alianza y que permitió después todo lo que vino en el 2001. No voy a jugar eso. Y lo cumplió. Cuando terminó el mandato Mauricio y estábamos todos juntos y seguimos estando juntos, digo, hay una madurez y una estrategia que ella lo defiende sin lugar a dudas. Clarísimo, Toti. Muchas gracias por venir al programa. No, gracias a Muy ustedes. amable.